Un saludo, amigas y amigos. Nos volvemos a encontrar en esta reflexión dominical. Estamos en la reflexión dominical del segundo domingo de Cuaresma. Con él iniciamos ya este ejercicio de la segunda semana de Cuaresma. Nosotros aquí nos detenemos en primer lugar en el texto del libro del Génesis y en un segundo momento en el texto también del Evangelio del día. Comencemos pues a considerar en nuestra reflexión dominical el texto del Génesis. La primera lectura está tomada del Génesis en el capítulo número 22. Es el relato del sacrificio de Abraham. Y Abraham se dispone a sacrificar a Isaac porque así se lo ha pedido Dios. Es un texto que nos puede, de alguna manera, a nosotros, gente de hoy y occidentales también, pues llamar mucho la atención y hasta parecernos como un poco absurdo. ¿Por qué Dios pide a un padre que mate a su propio hijo? Pero ante todo hay que decir que esta es una figura del Antiguo Testamento de lo que va a acontecer en el Nuevo. Abraham es figura del Padre, Isaac es figura también de Jesucristo, el Hijo. Y así como Jesucristo se entregó siendo el único Hijo, el Padre lo entrega por amor a nosotros y Él también, como Hijo, se entrega por amor a nosotros, sus hermanos. Es la figura. Isaac representa a Jesucristo, Abraham representa al Padre. Pero aparte de estas consideraciones introductorias que podríamos tener presente de esta lectura de Génesis capítulo 22, también pues se nos entresacan en esta oportunidad otras enseñanzas que pueden iluminar nuestra vida práctica cristiana. Una de ellas, por ejemplo, es el hecho de que Dios nos puede poner a prueba. El texto de Génesis capítulo 22, versículo 1 dice que en aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham. Y la prueba es que le pide a su único hijo. Le pide que se lo ofrezca. Así continúa diciendo el texto. En aquel tiempo Dios le puso una prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo como sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron a ese sitio, Abraham no duda, va a ofrecérselo a su único hijo, ese que le ha costado tanto llegar a tenerlo, pero ahora se lo ofrece. Porque está la conciencia en Abraham, primero, que su hijo en el fondo no es suyo, es de Dios. En un sentido estricto es de Dios. Pero también hay que entender que Abraham tiene una gran confianza. Por eso la carta a los Hebreos va a resaltar esa confianza en Dios. Entre más grande es la prueba, más ha de ser la confianza en Dios, más ha de ser nuestro abandono en Él. Esto es lo que quiere indicar, en cierto modo, este pasaje, esta escena. Abraham, pues, se coloca en las manos de Dios. Así como dice la carta a los Hebreos, Abraham probablemente consideró que era Dios el que, pues, se lo había dado. Así también Abraham sabía que Dios tenía poder para devolvérselo, si lo sacrificaba. Esta es la confianza de Abraham. Dios, pues, nos puede poner a prueba, pero esa prueba no es para hundirnos, sino para que nos conozcamos, para saber dónde estamos parados, para saber también, en cierto modo, qué capaces somos de abandonarnos totalmente en Dios. Dios puede poner pruebas, según el libro del Génesis capítulo 22, puede probarnos. Pero no hay que entender esa prueba que pone Dios como que si fuera un tirano, alguien que se recrea en nuestro sufrimiento, en nuestra ansiedad, en nuestra angustia cuando estamos atravesando esa prueba. No, más bien hay que entender la prueba como aquella prueba que es puesta por el mismo entrenador. Como el entrenador pone diversas pruebas, cada vez más exigentes incluso a sus atletas. Les pone que hagan dieta, renuncias, quizás de una vida de descanso un poco más grande en su itinerario, en su tiempo común y diario. ¿Pero para qué? Para que lleguen a alcanzar la victoria, para que lleguen a sobreponerse a la adversidad, para que también alcancen ese título, esa corona. Una corona que se marchita, dirá el apóstol Pablo.
pues más todavía nosotros, continuará diciendo el apóstol, hemos de renunciar, hemos de negarnos, hemos de sacrificarnos, hemos de entrenarnos, hemos de afrontar la prueba con la confianza en Dios, como lo hizo Abraham, ejemplo de confianza. ¿Para qué? Para que también se acreciente en nosotros el nivel de esa capacidad espiritual que Dios nos ha dado. Así como el entrenador, a través de diversas pruebas cada vez más exigentes, va haciendo que el atleta vaya mejorando en su rendimiento y que vaya alcanzando un rendimiento óptimo, de modo similar, Dios a veces permite ciertas pruebas, una enfermedad, un conflicto, una falta de comprensión, una injusticia sufrida, una soledad padecida, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer en nivel espiritual. Pero a veces nosotros no consideramos la prueba así, sino que la prueba la consideramos como una desgracia, como una adversidad de la cual no podemos sacar absolutamente nada bueno. Pero la prueba, Dios la permite en la vida de los creyentes y de los seres humanos, no para hundirnos, sino para elevarnos de nivel, como cual entrenador quiere elevar de nivel a su atleta, para que campeonice, para que realmente pueda hacer que sus capacidades físicas se desarrollen a un alto nivel. Pues del mismo modo, Dios quiere elevarnos al más alto nivel del espíritu, al más alto nivel de la confianza en Él, al más alto nivel del abandono en Él, del amor en Él. Por eso pues pidámosle al Señor cuando tengamos la prueba aquello que nos decía San Agustín. No le pidas a Dios que te quite la prueba, pídele más bien que te dé fuerza para superarla, para afrontarla. Nosotros, por el contrario, en ocasiones lo que pedimos es que nos la quite, que nos quite la enfermedad, que nos quite el problema. No es que sea malo eso, pero en primer lugar debemos de pedir la fortaleza para afrontarla. Luego que nos la quite si es su divina voluntad. Pero primero que nos dé la capacidad de afrontarla. Porque cuando la afrontamos, crecemos en amor hacia Él, crecemos en confianza hacia Él y nos hacemos más fuertes, más amorosos también. En segundo lugar, el texto de la primera lectura tomada de Génesis capítulo número 22 nos muestra la necesidad de renunciar a veces a lo que más amamos, incluso aunque sea válido, porque en la medida renunciamos a lo que más amamos, en esa medida también podemos atraer la bendición de Dios. Es lo que le pasó a Abraham. Y renunciar a lo que más amamos no significa despreciar, significa colocar en su lugar aquello que más amamos y que no es Dios. Muy probablemente a veces amamos más nuestro tiempo y por eso no le queremos dedicar tiempo a Dios. Amamos más nuestro trabajo y no a Dios. Amamos más una relación personal de noviazgo, de esposos, quizás de familia, de hijos, de filiación, etc. De amistad, pero no a Dios. Y eso en el fondo nos va a ir granjeando cierta pobreza existencial. ¿Por qué? Porque ese primer lugar de amor le corresponde a Dios. Solamente Él debe de estar en ese primer lugar. Luego pueden estar los demás seres. En este sentido, pues, hoy podemos preguntarnos cada uno de nosotros si somos capaces de darle a Dios aquello que más amamos. El texto dice lo siguiente: toma a tu hijo único, Isaac, a quien tanto amas, vete a la región de Moria y ofrécemelo como sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Ofrécemelo como sacrificio, porque no es fácil dar lo que más amamos, aquello en lo que nosotros nos sentimos muy a gusto. No es fácil, pero es lo que Dios quiere para que nosotros podamos madurar en la libertad auténtica, para que rompamos cualquier tipo de ataduras, porque muchas veces nuestro corazón se ata a tiempos, a circunstancias, a personas, a situaciones, a ideales y no a Dios.
Y en este sentido, la persona se va empobreciendo, se va haciendo cada vez más esclavo de ese ideal, de esa situación, de esa circunstancia, de esa persona. Y en el fondo no es libre. Por eso necesitamos en primer lugar amar a Dios, porque en la primacía del amor hacia Dios se encuentra también la autenticidad y la adecuación oportuna del amor a las demás personas y, por qué no decirlo, a las cosas. Si no amamos en primer lugar a Dios, el amor hacia otras personas, el amor hacia las cosas, nos va a terminar esclavizando. El amor a nuestros ideales, el amor a nuestros proyectos, nos va a terminar esclavizando. Y por eso habemos muchos seres humanos esclavizados de nuestros ideales, de nuestros proyectos, de nuestros trabajos, de nuestras relaciones interpersonales, porque no hemos sabido entregar en sacrificio agradable a Dios aquello que más amamos. Por eso es que hoy Dios le dice a Abraham: entrégame a tu Isaac. ¿Cuál es tu Isaac? ¿Cuál es mi Isaac? Tengo que preguntarme yo también. ¿Cuál es ese hijo único que yo amo? ¿Cuál es eso que más amo? ¿Qué es lo único y que por ser único yo no quiero desprenderme de él? Pero que debo hacerlo. Vuelvo a repetir, desprenderme y entregar eso que más amo a Dios no significa que voy a despreciarlo, que voy a renunciar a ello, pero sí que lo voy a poner en las manos de Dios, que no le voy a dar la primacía de mi amor, porque solo así soy libre, auténticamente, y solo así puedo yo realmente amar a Dios y encontrarme con Él. Y no solo eso, sino también atraer la bendición de Dios a mí, porque dice el texto al finalizar ya, en los versículos que van del 15 al 18 más o menos, dice que el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo y le dijo, justo cuando ya iba a sacrificar a Isaac, porque Abraham estaba decidido. Abraham nos da un gran ejemplo de generosidad a Dios, de entrega a Dios. No escatima entregarle a su hijo, porque confía en lo que Dios le puede dar también. Le dijo, juro por mí mismo, dice el Señor, que por haber hecho esto y no haberme negado a tu hijo, yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Fijémonos en este detalle. Hay muchas bendiciones que probablemente no le hemos recibido de Dios, muchas gracias que pues venían para nosotros, pero que no han venido y no han fructificado, porque de alguna manera nosotros somos quienes las impedimos que vengan. ¿Por qué? Porque le negamos a Dios lo que más amamos. Le negamos a Dios aquello que Él quiere que le entreguemos a Él para que Él nos dé su libertad, para que Él nos dé su bendición. Se lo negamos, pensando que con eso nosotros ganamos más. Y no, nos empobrecemos más. En el relato de la transfiguración, tomado hoy del texto de Marcos, que es el Evangelio del día, versículos que van del 2 al 10, se nos narra la escena de la transfiguración. Y en ese texto precioso, lleno de muchas enseñanzas, podemos considerar en un primer momento esa tentación en la que cae Pedro. Pedro cae en lo que podríamos llamar el día de hoy la tiranía del gusto, la tiranía del estar bien. El texto dice que entonces Pedro le dijo a Jesús, Maestro, que a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero en realidad no sabía lo que decía porque estaban asustados. Miren qué interesante. Pedro le gusta tanto estar ahí en el monte Tabor. La transfiguración, no lo vamos a negar, es un momento maravilloso. Pedro contempla la hermosura de Jesús. Contempla cómo es Jesús en realidad en toda su esplendorosidad, en toda su divinidad. Pedro ya no le queda en ese momento dudas de que es el Mesías, el Hijo de Dios. Y es que Jesús quería reforzar la fe de Pedro, de Santiago y de Juan. ¿Por qué? Porque sabía Jesús que la hora que venía era difícil. Iba a ser entregado, iba a ser enjuiciado injustamente y también iba a ser martirizado, matado en la cruz del Calvario. Pedro se siente bien. No quiere ir a esto otro. No quiere ir a la hora de la pasión. Quiere quedarse ahí. Quiere quedarse donde está a gusto. Quiere edificar chozas, es decir, edificar chozas significa edificar casa,
Pero, ¿qué significa en el fondo esto de modo espiritual? ¿Cuándo edificamos chozas? Cuando queremos quedarnos a vivir ahí, en un lugar concreto. Bueno, Pedro se quería quedar a vivir en eso que le gustaba. De hecho, él mismo lo expresa. Qué a gusto estamos aquí. Hagamos 3 chozas. Qué bien se está aquí. Hagamos 3 chozas. La tiranía del gusto. La tiranía del estar bien. No es que sea malo el buscar estar bien de entrada. No es que sea malo el saber degustar ciertos placeres de la vida. Pero si nuestra ley de obrar, si nuestra ley de proyectarnos en la vida es solamente el gusto, el pasarla bien, el estar bien, entonces estamos perdidos. Porque hay muchas cosas que nos gustarán, que no nos edificarán, que realmente no nos van a desarrollar como seres humanos, como hijos de Dios, como hombres, como mujeres, como padres, como madres, como hijos, como hijas, como verdaderos jóvenes. No nos van a desarrollar. ¿Por qué? Porque la ley del gusto tiene sus límites. Y no todo lo que nos gusta nos hace bien. No todo lo que nos hace estar bien realmente nos salva, realmente nos hace crecer como seres humanos, como hombres y como mujeres. Nuestro mundo nos hace creer que lo que vale es la ley del gusto. Basta que te guste y tú sigue tu gusto. Basta que estés bien, vive el momento, disfruta la vida, porque la vida se acaba. Disfruta el momento, el momento, el momento. Hay personas que de hecho van viviendo su vida, van proyectando su vida de vivir el momento. De hecho, algunos llegan a considerar que la vida es un absurdo, que no tiene ningún propósito, que no hay un objetivo, que no hay ningún fin último, que por eso hay que vivir el momento presente. Pero eso no es nuevo. Ya los griegos lo decían, el famoso carpe diem, vivir el momento. Porque se angustiaban de que la vida se les acababa y pensaban, como materialmente pensaban, que después de la vida no había nada. Pero así piensa aquel que no cree, aquel que no trasciende su vida, que no piensa en el más allá, que no sabe que su vida ya en el más acá también no está llamada solamente a saciar los gustos y deseos, a saciar los momentos de deseo de estar bien. No es que sea malo gustar de algo, no es que sea malo de buscar estar bien, pero no siempre el estar bien y el gustar realmente nos edifica. Ese es el punto. Pero a veces el mundo, al igual que Pedro, quiere edificar chozas, quiere edificar casas en el mero gusto, en el mero pasarla bien. Y no podemos nosotros como creyentes caer en esa trampa. Por eso dice el texto, en realidad no sabía lo que decía. ¿Por qué? Estaba equivocado. Cuando uno no sabe lo que dice es porque está diciendo cosas que no son verdad, cosas que en realidad son incorrectas. Por eso es que interrumpe el discurso de Pedro y la frase de Pedro en el relato de la transfiguración es interrumpido por el Padre. El Padre interrumpe eso. Se formó entonces una nube que los cubrió con su sombra, y de esta nube salió una voz que decía, este es mi Hijo, el amado, escúchenlo. Como queriendo decir el Padre, escuchen a Cristo, no escuchen a Pedro. No, lo que Pedro dice es errado. Lo que Pedro dice no es pleno para el ser humano. Más bien escuchen a mi Hijo. Escuchen esta palabra que va a hablar, pero no solamente con su voz, sino que también va a hablar con su vida. Una vida que se entrega, una vida que no buscó solamente el gusto inmediato, sino que se sacrifica por amor a todos, sino que se entrega por amor a todos. Por eso Jesús es grande, por eso Jesús es libre. Y Él va a decir en Juan capítulo 10, nadie me quita la vida, soy yo el que le entrego. Tengo poder para darla, tengo poder para recuperarla. No hay libertad más grande que el sacrificarse por el otro. El egoísta, el esclavo de su yo, no es capaz de entregarse, de sacrificarse por el otro. Más bien considera todo sacrificio, todo esfuerzo como algo malo, como una desgracia. Y no siempre eso es una desgracia. Por eso hoy, al considerar estas claves
escriturísticas, pidámosle al Señor que nos ayude también a incorporarlas a nuestra vida para que ésta a su vez vaya poco a poco transfigurándose como Dios quiere y así podamos preparar de mejor manera nuestra Pascua del Señor. Que Dios les bendiga a todos, a todas. Hasta la próxima.